Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición. Ya, si Dios lo permite, hoy terminamos el capítulo 3. Para darles una idea más o menos de dónde vamos en esta caminata por la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a terminar, Dios mediante, el último domingo de julio. Así que ya estamos casi ahí avanzando por estos capítulos de la primera carta de Juan, y ya, como digo, terminamos hoy, si Dios lo permite, el capítulo número 3. Pero una de las cosas que hemos tratado de resaltar una y otra vez, y yo creo que Juan ya lo ha dicho en varias ocasiones, es que Juan está detrás de una tarea, y es mostrarnos que hay un verdadero creyente, y ese verdadero creyente lo sabe que es un verdadero creyente porque algo ha cambiado aquí internamente. El creyente no mira hacia afuera para ver si es que realmente es un creyente. Él mira hacia adentro y se ve hacia afuera. Su confianza no está en una lista de cosas que hacer. Su confianza está en que hay un cambio de corazón que le lleva a la obediencia. Hemos dicho una y otra vez que la obediencia a Dios no es una obediencia de legalismo o fariseísmo. Es una obediencia de un deleite, porque tú sabes que lo mejor es obedecerle a Él. Porque al obedecerle a Él, le conoces a Él. Y si obedecerle a Él te lleva a conocerle a Él, quiere decir que eso es lo mejor que Dios te puede dar. El que tú y yo nos deleitemos en una obediencia para Él. Y es que Él ha hecho, Él ha resuelto y ha resolvido lo más difícil para nosotros, y esto es que Él nos ha dado un nuevo corazón. El problema mayor de tu vida y mi problema mayor es que anteriormente teníamos un corazón endurecido. Un corazón de piedra. Bíblicamente hablando, ese era el corazón de un no creyente. Y es el corazón de un no creyente. Uno que está endurecido, uno que para con Dios no responde, para con Dios es indiferente. Por más que aún pueda ir a una iglesia, no le hace creyente. Es esa actitud del corazón que, por la gracia de Dios, si tú has profesado a Cristo y te has arrepentido de tus pecados, Él ha dado un corazón nuevo. ¿Para qué? Para responder para Él. ¿Para qué? Para crecer en Él. ¿Para qué? Para ser más como Él. Entonces, bíblicamente hablando, el corazón es donde radica tu mayor problema. Ahí es donde tenemos que examinar. Ahí es donde tenemos que ir a ver diariamente. En toda relación, el problema no es tu esposa, el problema no es tu esposo, el problema no son tus hijos, el problema no está afuera, el problema no es el tráfico, el problema no es el que se cruzó, por más que todo esto es, en cierta manera, cierto problema. Realmente el problema mayor radica aquí adentro de nuestro corazón. Y Juan está llamando a una obediencia nuevamente que se realiza por una obra sobrenatural del Espíritu Santo en cambiar ese corazón, para que entonces los frutos, las evidencias sean que hay obediencia por una obra interna que Dios ha hecho en todo creyente. Y esta obra interna nuevamente se aplica en que hay un nuevo corazón. Y luego lo que pienso es que Juan ahora, en esos versículos finales del capítulo 3, lo que él va a hacer es ayudarnos a entender que el corazón del creyente es un corazón persuadido. Yo voy a explicar qué quiere decir con esto de los versículos del 19 al 20. Hay un corazón, el corazón tuyo, si eres creyente, es un corazón que ha sido persuadido por Dios, es decir, conquistado por Dios, convencido por Dios a algo. Pero no simplemente es un corazón persuadido, es un corazón que tiene confianza, confiado. Obviamente en Dios, lo vamos a ver. Y por último, no simplemente es un corazón persuadido, confiado, pero es un corazón que a la misma vez tiene esto, y es que ha sido convencido. Es convencido de que lo que él ha creído es verdadero. Entonces, un corazón persuadido, un corazón confiado y un corazón entonces que ha sido convencido. Y vamos a ver esto en lo que Juan habla aquí en primera de Juan. Primero que todo, un corazón persuadido del versículo 19 al 20, que dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Estos dos versículos, déjame darte un contexto, porque honestamente yo sé que la carta tiene muchos versículos complicados que hay que ver cómo se los podemos interpretar a la luz de la palabra, pero estos versículos son los que yo creo que más me ha costado tratar de ver qué es lo que quiere decir Juan con esto.
Entonces déjame tratar de darte un contexto de lo que hemos visto hasta ahora. Nuevamente, Juan nos ha estado caminando que la manera de amar verdaderamente es, uno, amar a Dios y amar a los demás. Es una manera de yo entender si he sido amado por Dios y del amor que yo he recibido, cómo eso se despliega, cómo eso se muestra hacia Dios primeramente y de igual manera hacia los demás. Y en el contexto que hemos estado hablando la semana pasada, lo que hizo Juan fue darnos un ejemplo de las muchas necesidades que hay entre nosotros. Él menciona un ejemplo que quizás es el más común, y es, si hay un hermano, si hay una persona que ve a su hermano pasar por una necesidad y él cierra su corazón, Juan dice y concluye, ¿cómo puede aquel hermano decir que el amor de Dios permanece en él? Entonces el contexto es que Juan llega a el versículo ya 18, concluir y decirnos que debemos amar hijos no solamente de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces Juan está en búsqueda del verdadero amor porque precisamente tú has recibido, si eres creyente, ese verdadero amor. La fuente del amor que Dios te pide para con otros y para con Dios es Cristo mismo. Él se entregó por ti, Él te ha dado un amor verdadero, genuino y verdadero, y de esa fuente que recibimos, que solamente es Cristo, es lo que Dios espera que nosotros demos. Entonces Juan concluye diciendo, si tú eres creyente, tu amor para con Dios y para con los demás, pero específicamente para con los demás, no tiene que ser simplemente de palabras, ni de deseos, pero con hechos y en verdad. Y Juan comienza entonces ya nuestro versículo a definir un poco más qué querrá decir que amemos en verdad. ¿Qué querrá decir que yo tenga la urgencia de pensar a mi alrededor, no solamente en mí, pero a mi alrededor y pensar cuáles serán las necesidades que yo veo a mi alrededor, que posiblemente conozco o desconozco, y si las conozco me hago el que no he visto, o si desconozco mejor no pregunto para no saber. Y el amor verdadero del creyente que toma de Cristo es aquel nuevamente que dice, ¿cómo yo conozco a quienes están a mi alrededor? Y no simplemente cómo yo conozco a quienes están a mi alrededor, pero cómo yo me doy a conocer. Porque la única manera de amarnos verdaderamente como una iglesia propia de Cristo es conocernos. Esa es la única manera. Entonces Juan va a explicar que el amarnos con hechos y en verdad tiene que ver todo con Cristo. El amor que el creyente, la iglesia de Cristo profesa y da, no es un amor según la corriente del mundo, no es según la cultura o la narrativa que está hoy presentándose por la televisión, las redes sociales. El creyente tiene la única fuente de seguridad y de amor verdadero y está en la palabra de Dios. Por tanto, cuando Juan dice, amemos con hechos y en verdad, y si en verdad amamos, ¿esta verdad cuál es? Bueno, obviamente es Cristo. Él ya nos lo ha explicado anteriormente en el capítulo 2, versículos del 21 al 22. No les escribo porque ignoren la verdad. ¿Qué verdad? Sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Todavía no ha definido qué verdad. Si ustedes la conocen, ustedes no son ignorantes en cuanto a ella, pero el versículo 22 no la aclara. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que es el Cristo. Entonces quiere decir que la verdad que Juan tiene en mente siempre está relacionada con la verdad de Cristo. ¿Quién Cristo es? ¿Qué es lo que Cristo espera? ¿Qué es lo que Cristo ha otorgado y te ha dado y por tanto demanda de ti? ¿Quién es Cristo? Y lo ha hecho de varias maneras, mostrarnos que en esto conocemos el amor, ha dicho a Juan varias veces, y es que Él se entregó. Él puso su vida en el versículo 16 del capítulo 3 que vimos la semana pasada. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, el amor verdadero es Cristo. Y la manera en que Cristo nos amó y nos ama es la manera que Él espera que nosotros nos amemos. Entonces, eso es para darte un contexto del por qué ahora Juan nuevamente va a entrar a darnos una declaración futura. Él está diciendo, ustedes quieren saber si realmente aman verdaderamente. Yo me imagino que como creyentes es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Amamos a la iglesia? ¿Amamos a los hermanos? ¿Amas a los que están en tu casa? ¿Amas a los que están en la iglesia? ¿Amas a los que están en la comunidad? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que amas a aquellos que están a tu alrededor? Entonces, nuevamente, lo que Juan está tratando de hacer con mucho cuidado y con mucho amor es tratar de profundizar un poco más a lo superficial, que es amémonos. Ok, yo sé, eso es bíblico, eso es cierto, pero ¿cómo amamos? ¿Cómo sabemos que estamos amando genuinamente y verdaderamente? Y por eso creo yo que Juan usa un ejemplo común de las necesidades monetarias dentro de la iglesia, pero más allá de lo monetario, como yo le dije la semana pasada, yo sé que entre nosotros hay más que necesidades monetarias.
Hay otras necesidades que tenemos que estar pensando. Entonces Juan puede decir, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de cómo yo voy a saber si realmente estoy amando y en verdad y con hechos según estas dos afirmaciones. Él dice, sabremos, futuro, si somos de la verdad al amar verdaderamente. Es decir, yo sé que soy de la verdad, pero no simplemente se queda en una frase que tú dices o una frase confesada, es una frase confesada con implicaciones. ¿Cómo yo sé que soy de la verdad y amo verdaderamente? Sabremos. Es decir, tú estarás viendo cada vez más esa realidad que tú has profesado creer en el ayer. Sabremos si somos de la verdad, si amamos verdaderamente. Y segundo dice, y seremos persuadidos, de ahí donde saco un corazón persuadido. Que nuestra traducción dice que aseguraremos nuestro corazón. Aseguraremos nuestro corazón, nuevamente te explico que es un poco como confuso la manera en que lo traducen aquí. Al principio nuevamente me costó varias veces leerlo y decir, ¿cómo así que asegurar mi corazón? Bueno, podría yo decir, una mejor traducción sería traducir esto de asegurar nuestro corazón a persuadidos o persuadir nuestro corazón o convencer nuestro corazón delante de Dios de algo. ¿Cómo yo voy a saber si amo verdaderamente y voy a convencer mi corazón o ser persuadido por Dios que así es? Que así sí estás amando correctamente. Convencido, estás asegurado, estás persuadido que aquí mismo tú has mostrado amor porque tu corazón no te condena delante de Dios por una falta de amor y por una falta de misericordia para con los demás. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué hago cuando yo no estoy amando a mi prójimo? Piensa en tu casa, piensa en la iglesia y piensa en la comunidad. ¿Qué hacemos cuando sabemos que no estamos amando a nuestro prójimo? Bueno, sabemos que seremos de la verdad y somos de la verdad si amamos de hecho y en verdad. Pero aquí es cuando nosotros tenemos que saber que no todas las veces amamos de esta manera. El mandato lo conocemos. Amemos de verdad. Ok, yo conozco eso. Pero ¿cómo luce esto? ¿Qué hago cuando yo no estoy amando de tal manera? ¿Qué debemos hacer cuando yo sé que el mandato está ahí, pero en mi casa yo no estoy amando así, en la iglesia no estoy amando así, en la comunidad no estoy amando así? ¿Cómo entonces y qué hacer cuando no estoy amando de tal manera que glorifica al Señor? Aquí es cuando hablamos que el corazón regenerado, el corazón cambiado es una gran herramienta para nosotros. El corazón cambiado debe funcionar y usado por Dios para convencernos, persuadirnos que algo no está bien. El verdadero creyente, lo hemos descrito, no es aquel que deja de pecar, porque todos pecamos. El verdadero creyente es cómo se ve tu lucha contra el pecado. ¿Cómo se ve aquella manera que tú pecas y el creyente peca, el no creyente peca, pero el no creyente ve que ha pecado y no le importa? Pero el creyente genuino ver que ha pecado, su corazón está siendo persuadido por Dios, convencido de algo, él no lo ignora y como lo hemos visto en varias veces, él lo confiesa. Hay una lucha continua contra aquel pecado. Por lo tanto, en este caso, el contexto nos llama a evaluar si estamos amando a nuestro prójimo y qué hacer cuando yo no estoy amando a mi prójimo. Nuevamente, la idea aquí es que Juan está tratando de explorar un poco más el tema de aquel hermano o aquel creyente que ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón. Y él está tratando de decir que si tú eres esa persona que está cerrando tu corazón para con aquel que está a tu lado, ¿qué vas a hacer con eso que te estás dando cuenta de una necesidad y te estás cerrando? Entonces Juan está diciendo, ¿cómo puede aquel hermano decir que el amor mora en él? Y él dice, por lo tanto, hijos, amémonos nuevamente de hecho y en verdad. Y en esto sabremos que somos la verdad, si aseguramos nuestros corazones delante de Él. Si realmente sabemos que delante de Dios mi corazón no me está convenciendo de un pecado. ¿Qué hacemos en tal caso cuando nuestro corazón se ve inclinado a pensar, yo creo que no estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué hacemos en ese caso? Lo primero y la fuente es mirar a Dios. Lo que Juan está haciendo ahí es, si la pregunta es qué hacer con ese hermano que cierra su corazón para la necesidad X, este hermano o esta persona es convencida, persuadida por Dios, y la manera en que esta persona es persuadida por Dios, convencido de que algo está haciendo que no está bien, debe ser cuando él está mirando a Dios. Es la única manera de nosotros poder ser convencidos de un mal en nuestro corazón, es cuando tú miras a Dios.
si la mirada nuestra está puesta en alguien más o en algo más fuera de Dios y fuera del Evangelio, entonces no vendrá aquella convicción verdadera que nos muestra que a la luz de Cristo y a la luz de Dios, esta debe ser nuestra examinación. Esa debe ser nuestra evaluación. A la luz de Cristo, ¿qué es esta falta de amor que yo estoy teniendo al mirar al Señor? Al mirar a aquel que realmente, en medio de convencerme de un pecado, persuadirme de un pecado, yo corro al Evangelio. Yo miro a Cristo. Yo busco de Cristo, porque Cristo precisamente me ha dado un corazón nuevo para yo hacer esto. ¿Y sabes por qué digo que la primera razón del por qué, para saber si estás amando de verdad, es mirar a Cristo? Es por lo que Juan dice ahí mismo en el versículo 20. Él dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, en cualquier cosa, yo creo que él está hablando de precisamente aquel que cierra su corazón, pero por eso es que yo digo que no simplemente lo monetario, porque él dice, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, dice él, porque Dios es mayor que nuestro corazón. Entonces nuestros corazones convencidos delante de él, porque él es mayor que nuestro propio corazón. Lo que Juan está diciendo ahí nuevamente es que el punto de comparación para yo conocer la necedad de mi corazón es Dios. Es solamente Dios. Es la única manera para yo realmente saber y vestirme y entender si yo he hecho algo malo delante de Dios. Solo va a ser posible cuando yo honestamente evalúo mi corazón delante de Dios. Cuando yo soy claro con Dios, cuando yo soy honesto con Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Entonces, delante de Dios yo vengo con aquel corazón cargado, porque estamos hasta ahora evaluando si es que hay o no hay pecado. El creyente tiene que venir delante de Dios. Él no corre rápidamente a excusas. Él va primeramente delante de Dios a una evaluación delante de Dios y decir, Dios, evalúa mi corazón. Porque es la única manera para nosotros realmente entender si yo he ofendido a Dios. Igualmente te digo, para mí estos versículos fueron tan complicados en interpretarlos porque honestamente pareciera una excusa rápida para una evaluación rápida. Es decir, imagínate que tú has fallado en un amor, en falta de amor en tu casa, en la iglesia o en la comunidad. En este caso es monetariamente, pero imagínate cualquier necesidad en tu casa, cualquier necesidad acá o en la comunidad. La pregunta entonces va a ser, ¿qué hago con esto que está cargando mi corazón? Posiblemente hay una carga de la conciencia, del corazón, y tú dices, no estoy bien. Y pareciera que los versículos te dan licencia para hacer algo que normalmente hacemos y muy rápido hacemos. Es, bueno Dios, tú eres mayor que mi corazón. Bueno Dios, tú lo sabes todo. Por tanto, yo no he pecado. Como que le entregamos muy rápido a Dios esa responsabilidad. Dios, yo siento algo aquí como que no está bien, pero bueno, tú lo sabes todo, tú sabes que yo no he hecho nada malo. Tú sabes, Dios, que yo no sabía esta necesidad de este hermano. Por ejemplo, en el caso del contexto, podríamos ver a esta persona decir, mira, yo no sabía, o bueno, es que yo no sabía cómo ayudar. Cualquier circunstancia que esté pensando aquí, podemos llevarlo al aquí de hoy, de gracia sobre gracia, y pensar, bueno, Dios, tú eres más grande que mi corazón. Por lo tanto, si mi corazón me está condenando algo, yo digo, no, eso no es de Dios. Dios no, tú lo sabes todo, yo rechazo todo esto. Y yo creo que lo que estamos tratando de aquí entender es, no es tanto si Dios es mayor que tu corazón, porque lo es qué hacemos con ese conocimiento mayor de Dios de nuestro corazón. La pregunta aquí es de información. Y el saber que Él es mayor no te está diciendo, por lo tanto, deja a un lado lo que tú sientes que quizás está mal porque Él es mayor. No, lo que Juan está tratando de decir es, si Él es mayor y Él sabe todas las cosas, tu información de tu corazón no debe venir de tu corazón, debe venir de Dios. Quien debe determinar si has hecho algo malo o no, no es tu corazón, es Dios que lo sabe todo. Es Dios quien lo sabe todo y es mayor que todo y Él sabe todas las cosas. Y hay un teólogo que leí esta semana que me ayudó mucho a entender esto. Él dice lo siguiente, Colin Cruz, cuando el autor Juan continúa y él sabe todas las cosas, está recordando a sus lectores que cualquier mezquindad o tacañería de su parte no pasará desapercibida por el Dios omnisciente. Entonces, cuando dice Juan acá, si alguno ve a su hermano tener alguna necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede aquel decir que el amor de Dios mora en él? Y podríamos ver una posible conversación de una persona decir, yo no sabía. O yo sabía pero no sabía qué hacer.
Y el corazón se supone debería estar convenciéndote Dios por medio del Espíritu Santo en tu corazón para decirte, hay algo aquí que yo sé que no está bien. ¿Qué hago con eso que no está bien? Bueno, Dios, tú eres mayor, tú lo sabes todo. No, no, Juan dice, si Él es mayor, omnisciente, lo conoce todo, y tu punto de comparación es Dios, te vas a dar cuenta que si Él ha sido tan generoso contigo en el caso de darnos todo, tan bondadoso, tan misericordioso, y tú has rehusado dar lo que Él te ha dado, Dios te va a mostrar que algo has hecho equivocado, que algo está mal delante de Dios. Por lo tanto, es un corazón persuadido, es un corazón que está yendo y siendo santificado por Dios. Y posiblemente también, mientras que me preparaba, se me venía a la mente un versículo que todo creyente sabe, y es Romanos 8:1. ¿Qué hacer con eso? Por consiguiente, ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Pero Juan dice, y si tu corazón te condena, espérate, la Biblia se contradice. Entonces inmediatamente cuando vamos a Juan aquí, decimos, no me gusta eso, ¿cómo así que mi corazón me condene? No, no, mejor no, yo me voy a Romanos 8:1, que me dice que no hay condenación para mí. Pero es que yo creo que son dos tipos de condenación que Juan está hablando acá. Lo que yo creo que sí hay una realidad para el creyente es que a la luz de Cristo no hay ninguna condenación para ti. Ya no hay ninguna condenación porque uno fue maldito por ti, es Cristo. Sin embargo, yo no creo que en este contexto y con Juan esté hablando esta condenación, que más bien podríamos traducirla como culpabilidad, que se puede traducir como culpabilidad, es decir, este proceso de santificación. A veces el creyente, para minimizar su pecado, eso que siente, este impulso de que algo no está bien, lo queremos aplastar. O lo queremos poner debajo. No, no, yo no siento nada, Dios me ama. Pero ¿qué es la manera de Dios amarte? Porque nos ama así. Es revelar nuestro pecado, sino bajo una condena. Esa es la diferencia para el creyente, que si Cristo te revela tu pecado, no es para aplastarte si estás en Cristo, porque Él ya fue aplastado por ti. Es para santificarte y que luzcas como Él. Eso es lo que el Padre Celestial hace con sus hijos. Él revela el pecado, Él es quien nos persuade, quien nos llama hacia Él, quien nos convence de pecado, no para condenarte porque ya fue condenado Cristo, pero es para entonces que seamos rápidos a confesar nuestro pecado, porque Juan ya lo ha dicho, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, porque Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, Él ya pagó por eso. Por lo tanto, lo que Juan está tratando de entrar nuevamente es que aquel corazón justificado es un corazón que sigue siendo santificado. Y todos estamos en ese barco. Todos estamos en esta tarea de cada vez más ser santificados y cada vez más lucir como Cristo. Por lo tanto, un corazón persuadido por Dios es un corazón confiado en la grandeza de Dios. Ahí es donde Juan se va a mover, en los versículos del 21 al 22, donde él comienza con esta frase que ya lo hemos visto como amados o amigos. Algunas traducciones lo traducen como amigos y se puede también traducir como amigos, pero me gusta mucho amados. Porque creo que el amor que Juan, primera de Juan, está demandando, lo hacemos por nuestro título de identidad ya en Cristo. Amados somos. Por tanto, no vas a dar algo que ya no hayas recibido. Amados, ámense. Entonces Juan ahora dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, es decir, hay una examinación que posiblemente te lleve a la conclusión que sí has pecado, o posiblemente te lleva a una conclusión de que tú no has pecado a la luz de Dios, a la luz de su palabra. ¿Qué hacer ahora cuando este corazón no me condena? Entonces yo quisiera que tuviera la transición no rápida de me condena mi corazón por algo, no, mejor no, yo no hice nada, lo pongo debajo del tapete. No, evaluar a la luz de la palabra de Dios y decir, ¿qué he hecho yo, Dios? Sea que te muestre y te convenza, sí, yo he pecado, Dios, perdóname, por favor. O después de una examinación, tú dices, realmente no, yo no he hecho esto. Digamos, en el caso de este hermano, se supone que sí ha cerrado su corazón y algo malo ha hecho. Pero ¿qué pasa cuando ya el corazón no te condena? ¿Qué pasa cuando el corazón te dice delante de Cristo, ya, perdonado y pediste perdón? Ya estás libre. ¿Qué pasa con esto? Que viene una confianza mayor para acercarte a Dios. Viene una confianza de parte de Dios para ahora con un corazón que no me condena, un corazón que no me ha dicho que estoy pecando, a la luz de una autoevaluación por la palabra de Dios y con personas que me aman y me apuntan a este gran Dios, yo puedo concluir delante de Dios que mi corazón delante de Dios está bien. Entonces Juan dice, ahora hay una confianza mayor
en Dios. Y la confianza mayor en Dios, en nuestro contexto, es porque si yo no he rehusado ayudar a mi hermano en su necesidad, entonces hay una evidencia que Dios está obrando en mí. ¿Cómo tú ves los frutos en tu vida? ¿Cómo tú ves aquellos actos de obediencia en tu vida? Deben ser oportunidades para tú decir, Dios grande, estás obrando en mí. Dios glorioso, tú estás obrando en mí. ¿Cómo yo veo aquellas áreas que están siendo trabajadas por Dios y a la luz de la palabra son reveladas y Dios me está mostrando y tú estás creciendo? Son actos de la misericordia de Dios para contigo y para conmigo. Son actos de la gracia de Dios que no te va a dejar como Él te encontró. Son actos del Salvador que es tu Señor y quiere enseñorear o ser dueño de todo tu corazón porque Él lo es. Son actos de la misericordia de Dios que están formándonos cada vez más para tener esta confianza en poder crecer en que nuestro Dios está para con nosotros. Entonces la confianza de aquel corazón es una confianza que está creciendo cada vez más en saber que puede venir delante de Dios sin ocultar nada o poner algo a un lado. Él viene delante de Dios con toda confianza porque Él ha entendido que no hay pecado en su corazón. Que su corazón ha sido persuadido para evaluarse, pero a la misma vez, dice Juan, por lo tanto hay confianza. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, un corazón persuadido por Dios es un corazón confiado en la grandeza de Dios, pero este corazón que ha sido persuadido y confía en Dios, ¿sabes qué Él hace? Él se acerca a Dios con plena certeza que Dios contestará a sus oraciones según su buena voluntad. Algo que pude ver aquí en Juan nuevamente es este deseo de Él mirar nuestro corazón, no con el fin de apartarnos más de Dios, pero observar nuestro corazón con el fin de acercarnos más a Dios. Es una oportunidad que cada creyente tiene diariamente de examinar su vida para acercarse más a Dios, para venir delante de Dios. Es un creyente que tiene una confianza genuina en Dios, que humildemente delante de Dios se analiza y se mira y se dice, Dios, ¿cómo está mi corazón? Señor, escudriña mi corazón y ve si hay algo que no te glorifica a ti. El creyente no debe tener temor a hacer esa oración. Al contrario, debe ser una invitación para ver cómo yo luzco más como Él. Cómo yo me parezco más a Él, cómo mi corazón cada vez más se alinea con el corazón conforme al corazón de Dios. Cómo mi vida luce cada vez más como Cristo. Y esto no va a pasar si genuinamente no tomamos el tiempo para hacer una autoevaluación. Para examinarnos a la luz de este glorioso evangelio, de la obra del Espíritu Santo, revelar áreas que no están luciendo como Cristo, mostrándolas para ser más como Cristo, porque precisamente si no hago esto, me convertiré en un creyente, por decirlo así, que hace oraciones superficiales para no estar frente delante de Dios y revelar su corazón donde hay áreas de pecado. El creyente profundiza cada vez más y decir, Señor, ¿cómo luce mi corazón delante de ti? Y me alegra tanto que Juan conecte la examinación por una actitud, en este caso, cierro mi corazón para con necesidad de alguien, y Juan dice, si no hay condena, entonces acércate con confianza y pida a Dios. Él conecta mi corazón delante de Dios con un pecado o X pecado y mi situación delante de Dios para poder pedir algo. Y la Biblia va a relacionar esto, que en cada vez que yo tengo un pecado no confesado, mi oración va a ser interrumpida. Mi oración va a ser interrumpida. Si yo tengo una actitud persistente contra el Evangelio, la oración se va a ver grandemente afectada. Yo quiero mostrarte esto para que tú veas que no es simplemente algo de Juan, que él dice, una vez el corazón no te condena, tienes confianza delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Para darte una idea de cuán importante es nuestro corazón delante de Dios en cualquier área de pecado y la relación con la oración, yo quiero llevarte a dos lugares del Nuevo Testamento. Primero que todo, yo quiero hablarle a los esposos. Si en nuestra casa no estamos siendo siervos, cuidando y amando a nuestras esposas, créeme que tu oración va a ser obstaculizada. Y es mejor evaluar nuestro corazón
a la luz de la palabra de Dios que pensar que mis oraciones están siendo escuchadas por Dios. Porque no es que no sean escuchadas, Él las escucha. Pero Él no va a responder ninguna oración a menos de que venga acompañada con un corazón que esté alineado a su voluntad. Y eso es lo que vamos a comentar. No es que hay una promesa que yo pido lo que yo quiera y Dios me lo va a dar. No, no, no. Es una oración en base a mi carácter con Dios, con mis que me rodean, y en base a eso que yo conozco a mi Señor, hay una promesa que Él dará lo que yo le pida, siempre y cuando esto esté alineado con su voluntad. Dios va a responder. Y esto no es name it and claim it o pídelo y Dios se lo va a dar. Esto no es teología de la prosperidad, pero esto en realidad es un mensaje bíblico que todo lo que tú pidas conforme a la voluntad de Dios, dentro de los parámetros de Dios, Él lo va a hacer. Pero previo a eso que tanto deseamos, hay una conducta de nuestro corazón. Fíjate cómo dice Pedro, porque yo quiero llevarte allá a Primera de Pedro 3:7, para que tú veas lo importante que es la oración y nuestra actitud para la oración. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Entendible, tratando de entender, comprensiva, tratando de caminar con ellas. ¿Cómo yo camino con mi esposa? ¿O cómo debiéramos caminar con nuestras esposas? Como un vaso más frágil, puesto que es mujer. No que sea más débil, pero es más frágil y hay que cuidarla. ¿Cómo? Dándole honor por ser heredera. No la veas de menos. Ella es heredera contigo. ¿Como ustedes de qué? De la gracia de la vida. ¿Y para qué es que yo tengo que hacer todo este asunto? ¿Por qué es que yo tengo que entender cómo comprendo a mi esposa, cómo la trato como vaso más frágil, cómo es que yo le voy a dar honor por herencia y para qué es que yo voy a hacer todo esto? Pedro te dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y a la luz de Juan dice, un corazón persuadido es un corazón que está confiado, pero nuevamente, antes de venir yo delante de mi Dios por oración, en oración, yo vengo delante de Dios para decir qué actitudes están en mí, en mi casa, que no están glorificando a ti, Dios. Porque por más que yo pase tiempo de rodillas, si una actitud persiste en mi carácter o en mi vida para con mi esposa, Dios dice, arregla ese asunto primero. Cambia eso primero. Y vamos a ver que lo glorioso del Evangelio es que a la luz de un nuevo corazón eso es posible. Pero no simplemente es la relación entre los esposos con sus esposas. Aún el apóstol Santiago puede conectar una posible enfermedad por un posible pecado. Es decir, aún en enfermedad, con mucho cuidado delante de Dios, tenemos que pensar si parte de la consecuencia de un pecado puede ser la enfermedad que estamos viviendo. No en todos los casos, pero hay que preguntarse. ¿Sabes por qué? Yo lo digo esto con la autoridad de Santiago. Fíjate Santiago capítulo 5, que nuevamente Él conecta la oración con un pecado, Él conecta la enfermedad posiblemente con un pecado, pero fíjatelo por qué es tan importante nuestra actitud de corazón delante de Dios, por mi relación con mi esposa y oración, pero a la misma vez por cualquier tipo de enfermedad. Fíjate lo que dice Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los pastores de la iglesia o a los ancianos de la iglesia. Son ellos los que vienen a orar, son ellos los que si están enfermos, pídanles que vengan a sus casas, que vengan al hospital. Esa es parte de mi llamado. Pero no simplemente dice esto, que los llamen y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Pero escucha cómo dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero escucha esta, versículo 15, ya al final. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué incluye eso Santiago ahí? Porque parte de la oración en medio de una enfermedad es venir delante de Dios y decir, Señor, muéstrame si hay algún pecado en mí. Porque Dios va a usar una enfermedad, uno, como consecuencia posiblemente de un pecado o como una oportunidad para que yo examine mi corazón delante de Dios. Porque más que una sanidad física, Dios está interesado en una sanidad de corazón. Más que una comodidad de un cuerpo sano, Dios está más interesado en un corazón cambiado por Él para la gloria de Él. Y más adelante por eso conecta, por tanto, está conectando esto, no lo separes, por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer?
Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Examínate, obsérvate, porque la oración de aquel que está bien delante de Dios puede lograr mucho. Y Juan dice nuevamente, después si tu corazón no te condena, confianza tienes delante de Dios. Y todo lo que pidamos, es decir, todo lo que vengamos a Dios en oración, lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Entonces la razón de la confianza en la oración es fortalecida por la obediencia. Nuevamente, el guardar y el hacer la palabra de Dios no es por legalismo y ni siquiera, escúchame bien por favor, porque esto es lo que usan mucho en el Evangelio de la Prosperidad, que tú obedeces para ganarte algo. No, eso no es bíblico. Tú obedeces a Dios porque lo mejor que tú puedes hacer y tener es Él. Nosotros le obedecemos a Dios no porque Él me va a dar. Yo le obedezco porque a pesar de que me dé o no me dé, Él ya me dio lo mejor y es Cristo. Yo le obedezco a Él por gozo en Él, por deleite en Él, porque lo mejor y lo mayor que yo tengo es precisamente Cristo. Pero sí tiene razón que obviamente cuando yo me estoy deleitando en su palabra, obedeciéndolo a Él, seguramente mis oraciones van a ser oraciones conforme a su voluntad, no conforme a mi propio corazón. Por lo tanto, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Qué pedimos en nuestras oraciones? ¿Y cómo sabemos si lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios? Porque pareciera que esa es la pregunta de todo creyente. ¿Y cómo yo sé que está la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que está la voluntad de Dios? Bueno, tú pides, tú oras y tú sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo? En la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tú vas y yo voy diariamente a decir, Señor, ¿cómo lo que yo estoy pidiendo se asemeja a los 66 libros de tu palabra? ¿Cómo lo que yo estoy orando está con peso bíblico ahí? Porque convencido estoy que cuando yo pido según la voluntad de Dios, Dios va a contestar. Dios va a contestar. Él nunca va a orar fuera de su voluntad. Él siempre va a orar según su voluntad. Y todo lo que tú pidas, porque yo me voy a quitar a lo que la Biblia dice ahí, y todo lo que yo pida delante de Dios, Él me lo dará, porque guardamos sus mandamientos, porque hacemos las cosas que son agradables de Él. Aún mi oración, cuando está fundamentada en la palabra de Dios, va a ser agradable ante Dios. Y Él va a contestar. Y lo mejor que un creyente puede hacer es que cuando sus oraciones se alinean con la voluntad de Dios y tú ves a orar a Dios y tú te echas para atrás. Porque tú has entendido que lo que tú estás orando y lo que estás viendo no se debe a ti. Se debe que Él por su gracia obró según su buena y santa voluntad. Y muchas veces tú vas a pedir algo que tú crees que sea bueno y puede ser bueno, pero Dios dice, no es mi voluntad para ti. No es mi voluntad para ti, pero qué glorioso ver cuando mi voluntad, alineada por la palabra, saturada por la palabra, donde conozco más a Dios, te empiezas a orar y comienzas a ver que lo que estás orando va conforme a la palabra de Dios, y cuando va conforme a la palabra de Dios, en el tiempo de Dios, según la voluntad de Dios, Él dice, amén, yo lo contesto. Y esto lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 5, cuando Juan va a hablar esto en el versículo 14, nuevamente con todo esto, que si pedimos con confianza, según la voluntad de Dios, Él va a orar. Según la voluntad de Dios. Cristo nos enseñó, Padre, pasa de mí esta copa. Esa muerte, pasa de mí esta copa. Pero Cristo nos enseñó a decir, no se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre se hizo, crucificar a su Hijo. Entonces Dios nos enseña en Cristo cómo orar según la palabra de Dios. Por lo tanto, aquel corazón que viene confiado en Dios, va a orar conforme a Dios y va a permanecer en Dios. Y este es el último punto del 23 al 24. Cuando un corazón persuadido, confiado, es un corazón convencido. Es un corazón que no vacila. Es un corazón, cuando Juan ya entra al 23 en la mente, y este es su mandamiento, que creamos. Ahí viene la convicción. Y ahí es donde yo saco la palabra convicción, de creer. Creer no es un sentimiento meramente, porque en estos tiempos, si tu fe es un sentimiento, créeme que van a venir narrativas de la cultura donde tú vas a ir de un lado para otro. Pero cuando tienes una convicción en que la palabra de Dios determina todo lo que tú haces, podrá venir lo que venga, pero tú te vas a poner firme delante de Dios. A pesar de lo que venga, a pesar de lo que pueda ser contradictorio para la cultura, tú te mantienes firme delante de Dios porque tú has creído en algo, no simplemente sentido algo. Has creído que tú
en Cristo y en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos en versículo 23, en toda esta primera carta de Juan, es el mandamiento por encima de cualquier mandamiento. El mandamiento primario es creer en Cristo. Cree en Cristo. Los demás mandamientos no serán posibles si tú no has obedecido ese primer mandamiento. Y ese primer mandamiento de creer en Cristo es obra del Espíritu Santo. Creer en Cristo es nuestro mayor deleite y nuestro mayor mandamiento para obedecer, porque de este mandamiento todo lo demás dará fruto. El amar a Dios, el amar a los demás, confesar nuestros pecados, santificación, vida juntos, todo van a ser de cómo amamos y cómo hemos creído en Cristo. Por lo tanto, un amor verdadero por Dios y por los demás se va a ver en quien Cristo es para ti. Podemos pensar y preguntarnos, depende de cómo yo ame a los que están a mi alrededor, voy a mostrar quién es Cristo para mí. Como yo anime a buscar a otros a Cristo, como yo me movilice a proclamar a otros a Cristo, voy a decir quién es Cristo para mí. Como yo ame a mi casa, a mi hogar, a la iglesia, a la comunidad, va a determinar nuevamente si para mí el amor de Cristo realmente es lo sumo y lo más importante. Porque para el creyente, el que ama a Cristo según el amor de Cristo, se va a comportar como Cristo. Él va a lucir como Cristo. Él va a mostrar esto. Por lo tanto, es un momento de que Cristo sea la fuente de mi vivir, la roca que te sostenga, la meta para ser como Él y el ancla en toda tempestad. Tienes que estar convencido de esto. Juan dice, ese es el mandamiento, que creamos en su nombre Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él. La obediencia a la palabra de Dios, nuevamente, por obra de Cristo, va a ser que seas un creyente bíblico, saturado de la palabra de Dios. Va a ser que realmente tu permanencia en la palabra sea un testimonio de que el Espíritu Santo permanece en ti. Y por eso es que Juan lo conecta en el versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo te convence de todo pecado para salvación, para santificación, y el Espíritu Santo te debe apuntar a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no obra fuera de la palabra de Dios. Y yo sé que venimos de contextos diferentes, con iglesias diferentes, donde tú crees que el Espíritu Santo te va a hablar, pero no está en la Biblia, pero Dios te habló por medio del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo, la única herramienta y espada que usa para hablar y penetrar nuestro corazón, está acá. Él no va a hablar algo separado de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, según Juan 14 y 16, es la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a traer y recordarnos, y Él no va a hablar nada por su propia cuenta, sino todo lo que yo les he enseñado, dice Jesucristo. Y Él me glorificará. El Espíritu Santo glorificará a Cristo, como revelándonos todo conforme la palabra de Cristo. Él no te va a hablar por otro medio, sino en la palabra de Dios. Por lo tanto, ahí es donde Juan dice que permanezcamos en Él y Él en nosotros, como guardando sus mandamientos. Más permanencia del Espíritu Santo, más permanencia de su palabra. Más llenos del Espíritu Santo, más llenos de la palabra de Dios. ¿Quieres estar lleno del Espíritu Santo? Sí. Lee la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. ¿Quieres el fruto del Espíritu Santo? Llena la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, no la divorcies, no la separes, porque de esa manera jamás va a ser posible. Si nosotros deseamos una comunidad sobrenatural, que son las palabras que a mucha gente le gusta, sobrenatural, ¿sabes qué es lo sobrenatural? Una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Y qué es una iglesia llena del Espíritu Santo? Bueno, yo te voy a dar una idea, y para terminar yo quiero llevarte allá porque es muy en conexión a lo que Juan ha tratado de hacer. Y yo pienso que Juan, al decir, ámense, miren las necesidades de los demás, el Espíritu Santo permanece en ustedes, la palabra de Dios permanece en ustedes, yo creo que él está yendo a la iglesia primitiva y pensando en aquella comunidad que él experimentó en Hechos 4. Porque fíjate el paralelo, la conexión que hay en lo que él pide en su carta. Yo creo que él lo vivió en aquella congregación en Jerusalén, en Hechos 4, del 32 en adelante. Escucha esto, del 31, perdón. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, escucha esto, la palabra de Dios con valor.
¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo? Habla la palabra de Dios, con gran valor. Pero escucha lo que dice, la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Si tú ves a un hermano con necesidad y cierras tu corazón, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios permanece en ti? Yo creo que Juan está yendo a esta comunidad que él vivió, él era parte de esta comunidad. Sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos. Porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que desafortunadamente eso se usa para tergiversar toda la verdad. Tristemente, versículos tan preciosos, tan torcidos por muchas personas. Vende todo y tráelo a los pastores. No, eso no es lo que está hablando acá. Eso no es lo que está hablando aquí. Yo pauso para ayudarte a entender que eso no es lo que yo creo. Yo creo que dice acá es esto. Traían todo esto a los pies de los apóstoles y se distribuía, no para los apóstoles, se daba a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé. A mí me encanta Bernabé. ¿Sabes por qué? Porque yo oro por muchos Bernabés y no todos aquí que seamos Bernabés. ¿Sabes qué era Bernabé? Que traducido significa hijo de consolación. Más allá de lo que él hizo, que poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles, es este hombre lleno del Espíritu Santo que consolaba, que traía palabras de ánimo, que traía palabras de consolación, de apoyo, de ánimo, de vamos juntos, porque esta se trata de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, amada familia, tenemos un gran llamado a vivir ser una comunidad llena del Espíritu Santo con evidencias del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo entonces lucirá gracia sobre gracia? Bueno, gracia sobre gracia seguirá luciendo y tendremos que seguir caminando para ser una comunidad que ame a Dios, su palabra y nos amemos entre nosotros. Pero querida familia, esto tomará tiempo. La semana pasada dije que tomaba tiempo decir más allá de hola, qué bueno verte, voy a estar orando por ti, si hay alguna cosa me dejas saber, a intencionalmente vivir en comunidad, intencionalmente amarnos, va a tomar convicción, disciplina, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, gracia, humildad. Y todo esto es el fruto del Espíritu Santo. Y mucha oración. La pregunta no es cómo luce una comunidad, es si deseamos ser esa comunidad. La pregunta no es, me imagino cómo será una iglesia bíblica. Aquí está. Pero la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos dispuestos a vivir de esta manera? ¿O lo vemos tan anticuado y tan del tiempo de atrás sin pocas implicaciones para el hoy? Pero como la palabra de Dios es suficiente para todo tiempo, creo que todo se aplica en este sentido a nosotros. ¿Cómo seremos una comunidad que según Juan ame no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad? Y todo esto es posible para una comunidad que ha sido regenerada por el Espíritu Santo con un corazón nuevo que le glorifique a Él. Es posible. Así que acompáñame a orar para pedir esto a Dios. Padre Dios, hemos aprendido que queremos orar conforme a tu voluntad. Queremos, Dios, examinar nuestro corazón antes de aún de entrar a la Santa Cena, que precisamente es un momento para autoexaminarnos y ver si hay algo en nosotros que no está grato delante de ti, Dios. Queremos ser una comunidad, Dios, bíblica, en el sentido de que lo que tu Biblia nos enseña lo vivamos, Dios. Sabemos que lo que nos dices en tu palabra es imposible aparte de ti. Pero es posible porque esta es tu iglesia. Yo te pido, Padre, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo cada vez más. Y la llenura de tu Espíritu Santo se va a ver por más llenura de tu palabra. Así que, Padre, ayúdanos, por favor, Señor. Te ruego que tú nos capacites para ser una comunidad que realmente no negocie y no ponga a un lado lo que tú nos has dicho en tu palabra. Pero que con gracia y amor y con peso bíblico podamos animarnos, exhortarnos para decir cómo lucimos cada vez más como Cristo y como la iglesia que Él quiere para Él. Ayúdanos, Dios, porque nos has dado todo en Cristo y no hay excusas. Ayúdanos, Padre,
No podemos solos. Es por ti y para ti que lo deseamos vivir. En el nombre de Cristo Jesús oramos.